Pues acabamos de ver cómo se hace un mani manito. Básicamente ese es el proceso, es muy fácil. Y les voy a mostrar cómo quedó el resultado final, ¿no? Así quedó justamente, ¿no? Así mero. Entonces, bien, continuemos. Ya saben que aquí aprenden de todo, incluso cómo hacer manos con Photoshop. Así que, pues bien, vamos a continuar, vamos a finalizar este asunto de las pruebas, ya que lo habíamos venido demorando un poquito, porque pues se venía presentando una u otra cosa y pues lo veníamos demorando, ¿no? Espero que pues hoy estemos terminando, yo creo que sí. Lo que sigue, o ya la última parte, son los principios fundamentales. En ese sentido, por ahí entra lo que se le conoce como el principio de contradicción, que este principio nos dice que todas las partes deben de tener la oportunidad de presentar y refutar pruebas. Esto garantiza un proceso justo y es precisamente una de las garantías individuales que habíamos visto el día de ayer, que pues estaba consagrada dentro de los tratados internacionales, ¿no? El derecho a un juicio justo. Bien, en este sentido podemos decir que el principio de contradicción es un criterio fundamental en el derecho procesal. Según este principio, toda persona tiene derecho a confrontar las pruebas que se presenten en su contra durante un juicio. En otras palabras, se garantiza que ambas partes involucradas puedan participar activamente en el proceso presentando argumentos y pruebas para respaldar sus posiciones. Este principio encuentra su fundamento en la Constitución española y ojo, ¿por qué dejo la referencia? Porque muchos abogados cuando no tienen el fundamento aquí hacen referencia precisamente a otro tipo de leyes y es precisamente así como surgen las jurisprudencias, ¿no? Es decir, poniendo como ejemplo o invocando las leyes que existen en otros países, ¿no? Específicamente en el artículo 24 que establece el derecho al amparo judicial efectivo para resguardar los derechos e intereses legítimos de las personas. En México, el principio de contradicción también es fundamental en el derecho procesal. Este principio garantiza que todas las partes involucradas en un proceso judicial tengan el derecho de ser escuchadas y presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal. En este sentido, podemos decir que algunos aspectos claves son derecho a impugnar, el equilibrio de oportunidades, aplicación en diferentes etapas. El principio se materializa durante el juicio oral, pero también se extiende a otras fases del proceso. Ok. El artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece este principio como esencial. Las partes pueden acceder, impugnar y confrontar las pruebas presentadas, ¿no? Y pues todo está debidamente establecido, debidamente reglamentado, es decir, por ejemplo, si tú sabes que eres una parte acusada, no tendrías como por qué hacer un allanamiento de morada, venir, encender mi computadora, meter la contraseña y copiar cualquier clase de archivo, ¿no? Ya que en tu derecho de parte acusada tu abogado tiene toda la libertad de ir y solicitar la copia correspondiente, ¿no? Así de sencillo, a eso se refiere este principio, ¿no? Pues todo lo demás es constitutivo de un delito y si no eres acusado por una, sí eres acusado por otra, ¿no? Equilibrio de oportunidades.
Se busca equidad y justicia al considerar que todos los puntos de vista relevantes durante el juicio. Y el derecho a impugnar, cada parte puede impugnar y refutar los argumentos y pruebas presentados por la contraparte, ¿no? Y pues así es este principio, ¿no? Y pues lo cual resulta bastante interesante porque es muy normal, es muy común y es más, es parte del proceso que en la primera vez o de primera instancia les digan que no, ¿no? Así es el proceso. Entonces, pues deben de conocer todos estos principios para que pues no se desanimen y continúen con el proceso, ¿no? Principio de pertinencia. Las pruebas deben de ser relevantes para los hechos en disputa. El juez puede rechazar pruebas irrelevantes. Una prueba irrelevante es, no sé, fulanito de tal estaba en un proceso de divorcio. Fulanito de tal se estaba mensajeando con X o Y persona. Si bien sí es relevante en el momento en el que te pregunten, ok, ¿y cómo obtuviste esas capturas de pantalla o esos mensajes o esa información? Lo más común y lo que hacen los abogados de divorcio es que pues hackean el teléfono del pobrecito demandado, ¿no? Y en ese sentido pues se pierde precisamente pues la legalidad de la prueba, ya que pues no lo hicieron mediante pruebas legales y podría considerarse pues no pertinente, ¿no? O simple y sencillamente desecharse. En el proceso, en el derecho procesal se refiere a la relación entre los hechos que se intentan probar y las pruebas ofrecidas. En otras palabras, las pruebas deben de ser relevantes y adecuadas para demostrar los hechos en disputa y tener la capacidad de influir en la decisión del juez sobre la pretensión formulada. El juez es quien soberanamente aprecia la pertinencia de la prueba. Así, la pertinencia se basa en la correspondencia entre lo que solicita el juez y lo que procede legalmente. En México, el principio de pertinencia tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 14, párrafo segundo, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Este principio se relaciona con la relevancia y adecuación de las pruebas presentadas durante un juicio, asegurando que estén directamente vinculadas a los hechos en disputa y sean idóneas para demostrar lo que se pretende. Es decir, es lo que les dije anteriormente, es una cosa y también no puedes salirte del tema para tratar de desacreditar a tu contraparte. Es decir, vamos a poner otro ejemplo, estamos hablando de un tema de robo simple, ¿no? Y de repente sales con la historia de es un misógino. O sea, no está relacionado, si me explico, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues entonces básicamente pues es irrelevante, ¿no? Así de sencillo. Y se los comento porque pues sí, se ha dado pues básicamente el caso de que estas cosas pues suelen suceder, ¿no? Así que, ¿qué más? Vamos a ver qué más, qué falta por aquí. Ok, principio de legalidad. Y con este vamos a estar terminando. Yo creo que el día de hoy, ahora sí van a ser como siempre les he dicho, todas las reflexionadas mañaneras, nada más 10 minutos.
porque pues estamos prácticamente terminando, ¿no? El principio de legalidad. Las pruebas deben de obtenerse de manera legal. La obtención ilegal puede afectar su admisibilidad. Es como les decía, ok, es un proceso de divorcio. Normalmente, pues las causales más común de divorcio es la infidelidad. Pero si tú obtuviste esas conversaciones, esas capturas de pantalla, esas pruebas en donde se demuestra de una o de otra forma la infidelidad que se le achaca al pobrecito demandado, pues entonces pues podrían ser irrelevantes o quizás simplemente desechadas, ¿no? Por la manera en la que se obtuvieron las pruebas, así de sencillo. El principio de legalidad es un pilar fundamental en el derecho público. Según este principio, todo ejercicio de poder público debe de basarse en la ley vigente y su jurisdicción, no en la voluntad arbitraria de personas particulares o mandatarios. En otras palabras, las decisiones y acciones en los gobernantes deben de estar respaldadas por una base legal y no pueden ser arbitrarias o basadas en la voluntad personal. Y esto es bien interesante porque, como les decía el día que hablábamos de los sindicatos, creen muchas personas que pertenecen, por ejemplo, a este grupo que es parte de un sindicato, que por el simple hecho de pertenecer, pues ellos no están sujetos a lo que establecen las leyes, como por ejemplo en ese caso la Ley Federal del Trabajo, en donde te da un listado de situaciones por las cuales simple y sencillamente puedes ser despedido sin que se te dé un solo peso, ¿no? Es decir, lo establece la ley y no por el hecho de que seas sindicalizado, pues ya estás encima de la ley, ¿no? Ahora bien, pues eres el ahijado del señor diputado o el ahijado del señor senador, porque pues acaban de llegar muchos nuevos que pues evidentemente hicieron alguna clase de convenio, alguna clase de acuerdo político, pues para que muchas organizaciones lo apoyaran y así tener el voto, la fuerza suficiente para pues ganar la elección. En ese sentido, ok, llegó tu amigo diputado, llegó tu amigo senador, pero pues eso no te hace estar por encima de la ley. Por eso es que todo tiene un fundamento o una base legal que, sin importar que de alguna manera alguien que conoces tenga fuero, pues quiera decir que tú también gozas de ese fuero, ya que pues sí es cierto, sí tienen fuero. Sin embargo, pues según entiendo, eso es intransferible, ¿no? Y esto lo comento porque ya saben que pues hay muchos amigos que por ahí pues llegan también a opinar. Háganmelo saber. La verdad es que no conozco o no sé los alcances del fuero. O sea, sí estaba familiarizado porque sabía que, por ejemplo, personas que traen o que traían, por ejemplo, grupos de choque, utilizaban ese fuero también a lo que se le conocía como charola. Sin embargo, me desconecté del tema y por razones de peso, por razones justificadas, toda vez que cuando llega, yo he sido priista desde casi siempre. Por ahí hace 2 años me afilié al PAN, pero como tal nunca he pues acudido a ninguna reunión, ni me han contactado ni nada. Sin embargo, sí hice un proceso de afiliación. ¿Qué más? En ese sentido, me desconecté totalmente del tema, de la parte legal, porque cuando llega Peña Nieto, yo siendo priista, y veo que lo primero que hace es meter a la persona que siempre se ha conocido que trae o había recibido el apoyo de este tipo de grupos a la cárcel, que era pues la maestra Elba Ester. Pues sí
pues no me sorprendió, pero sí me llamó la atención y dije, pues para qué me meto en problemas, mejor me alejo de ese tema del que pues de hecho no había sido partícipe. Sí los había conocido, me llegaba a juntar con ellos, incluso en ocasiones me llegaban a invitar a sus fiestas, pero no había pertenecido a ningún grupo de estos. Incluso aún dentro del mismo partido, todos evidentemente fuimos jóvenes y pasamos por diferentes etapas. Sí había quienes, si lo habían sido o lo eran, pero todos estábamos en el entendido que ya en elecciones pues hacíamos esa historia a un lado porque pues nos podría de alguna manera perjudicar, ¿no? E incluso evitando varias veces choques en el partido pues de grupos antagónicos, ¿no? Porque pues era muy común que pues X o Y dirigente estudiantil pues en ocasiones se llegaran a encontrar en el partido, ¿no? Y pues siempre llegábamos exactamente lo mismo, pues simple y sencillamente aquí no, aquí es el lugar, cuando nos veamos en otro lugar, pues ahí mero, ¿no? Pero pues normalmente tratábamos de respetar tanto las elecciones como los lugares en donde estábamos, porque pues es el lugar o el sitio que todos utilizábamos, ¿no? Así que pues así funciona este asunto del fuero y de las charolas, ¿no? Y ya para ir cerrando esta idea, dice, este principio se considera la regla de oro del derecho público y es esencial para afirmar que un Estado es un Estado de derecho donde el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. Es decir, no importa lo que diga el señor senador, el señor diputado, si tu queja está conforme a derecho, simple y sencillamente, pues debe de ser procedente, ¿no? Y no es porque lo diga yo o porque lo diga X o Y persona, sino porque así está establecido en las leyes que nos regulan a todos, ya sea que tengas un cargo de elección popular o que no lo tengas, que seas un simple ciudadano como yo, ¿no? Así que pues por hoy yo creo que va siendo todo. Pues ya vámonos a desayunar, ¿no? Por cierto, en el otro canal les voy a subir por ahí un video de hoy no hice queja. Yo creo que por ahí ya le vamos a poner un pausa a los videos de queja, pero sí a temas interesantes que van más o menos en el mismo sentido. Porque, por ejemplo, el día de ayer les mostraba que lo que dice el bando municipal, pero es muy diferente lo que establecía el que checamos el 2022 a lo que establece el 2024, incluso habiendo cosas que desaparecieron, ¿no? Así que les hago la comparación en el otro canal y pues ahí lo subo un poquitín más tarde, ¿no? Así que ánimo y ahora sí, hay unos vídeos, que tengan un excelente día.